Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí ya voy a ver deshabilitado yo. ¿Están todavía habilitados? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Hay algunos que ya pudieron entrar directo? ¿Sí o no? ¿O tuvieron que estar en el salón de espera? En espera. En espera. Yo sí entré de una vez, profe, no sé si un Ok. poquito rápido. Hay algunos que no los deja pasar, no sé. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No se meta la Mi amor, pero primero vengo a la casa después de mí. Entonces, antes yo quería Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ok, hay 39 participantes, entonces vamos a llamar a lista rápidamente. Sencillamente vamos a llamar rápido y cada uno se habilita su micrófono y dice aquí presente, ¿ok? Marta Inés Amaya. Presente, profe. Ok, Buenas noches. buenas noches. Gracias, Gabriel Benítez. Presente. Ok. Lina Maciel Castro. Lina. Presente. Tienes que decir duro, por favor, porque... Diego Alejandro Celi. Por favor, colóquense en video todo el mundo, es que necesito verlos. Buenas noches, profesor. Presente. Diego Celi. Sí, señor. Ok. Yerida Alexandra Cruz. Presente, profe. Buenas noches. ¿Dónde estás? No No te tengo veo. la cámara, profe. Yo resuelvo este fin de semana. Por favor. Sí, señor. Rubén Darío Espinosa. Buenas noches, presente. Buenas noches, Rubén Darío. Gracias. David Felipe González. Presente, profesor. David Felipe, ok, gracias. Jonathan David Jiménez. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo vamos con esa cámara, Jonathan? Ya, profe, ya. Ya la encendí. Ok, gracias. John Freddy Melo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. William Daniel Muñoz. William Daniel Muñoz Bernal. Presente, profe, es que no voy a activar el micrófono, qué pena. ¿Y la cámara qué pasó, Daniel? Algo pucha. Ya, ahora sí. Ah, bueno. Ok.
William Daniel, gracias. Jorge Andrés Reyes. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Jorge Andrés Reyes. ¿Cómo vas? Bien, bien, profe, gracias. Bueno, gracias. Wilber Armando Rodríguez. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Wilber. ¿Cómo vas? Ay, qué mamá. Jenny Andrea. Jenny Andrea Rodríguez León. Jenny. Jenny Andrea no está. Jennifer Camila Ruiz Romero. Presente, profe. Camila Ruiz, ok. Hola Camila, ¿cómo vas? Bien, profe, gracias. Bueno, gracias. Laura Vanessa Sanabria. Presente, profe. ¿Dónde andas? Ah, bueno. Hola Laura, ¿cómo vas? Hola, profe. Jimmy Daniel Sánchez. Presente, profe. Jimmy, ok. Hola Jimmy, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Gracias. Karen Lorena Velázquez. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Karen Lorena. Karen Lorena, no te veo bien. ¿Dónde estás? Ah, estás. ¿Qué es eso? ¿Un tatuaje en toda la mano? ¿Toda la del brazo? Déjalo ver, déjalo Sí, ver. ¿Qué señor. es? ¿De qué se trata Ay, ese tatuaje? no. No, profe. No. Ah, bueno. Michael Steven Zárate. Presente, profe. Buenas, Michael, ¿cómo vas? Bien. Pudiste por fin ayer conectarte, ¿cierto? Un poquito tarde. Sí, Pero... sí, sí, como a las 8:20, 8:30. Ok, ¿y ya pudiste controlar al niño? ¿Ya está mejor? ¿Ya? Sí, sí, señor. Ah, bueno, me alegro. Emilia Patricia Cruz. Presente, profesor. ¿Dónde andas, Emilia? Acá, profe. Ah, Patricia Cruz, ok. Sí, sí, señor. Gracias. Xiomara Andrea Méndez. Presente, profe. ¿Dónde está Xiomara? Presente. Xiomara Andrea, listo. Luis Anderson Rodríguez. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Luis Anderson. Somos Rodríguez, o sea, si los Rodríguez nos unimos, elegimos presidente, ¿sí o no? William Steven Mendoza. Presente, profesor. ¿Dónde anda el hombre? No lo El veo. de la Ah, barba. sí, ok. Hola, William, ¿cómo vas? Hola, profe. Y Leonardo Vega. Leonardo Vega Hernández o Hernández, no sé. ¿No está? Por lo visto no está. Ok, ahora administración de empresas. Entonces, Angie Alejandra Bautista. Hola, profe, buenas noches, presente. Hola, Angie, ¿cómo vas? Edwin Erney Beltrán. Presente, profe. Presente. ¿Dónde anda el hombre? Ah, hola, Edwin, ¿cómo vas? Aquí. Edwin, ya te escribí ahí para el tema del parcelador docente. Lo que tienes que hacer es empezar a llenarlo, ¿bueno? Profe, estamos los dos. Por A mí eso, también me inscribiste. por eso, Marta y Edwin, es que los dos pueden entrar a llenarlo. Ah, ok. O sea, ya tenemos acceso los dos. Es que no, yo no he restringido el acceso. ¿O qué será Y lo lo que que está pasa es pasando? que cada docente le da a uno como el acceso para poder entrar. Hay una clave y ya podemos entrar. Antes no nos deja entrar, ingresar nada. ¿Tú ya trataste de entrar en este? Sí, no. yo ya traté y no me dejaba ni siquiera editar nada en esa parte del parcelador. Ahí está raro. Bueno, voy a revisar entonces. Ok, profe. Voy a revisar porque yo no puse clave.
No le puse clave al tema. Bueno, voy a revisar. Listo, profe. Cristian Eduardo Cano. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cristian Eduardo Cano Rey. Gracias. Luis Fernando Castañeda. Yo, profe, buenas noches. Fernando Castañeda, ¿qué pasó con esa cámara? Y profe, qué pena, lo que pasa es que la calidad de internet es bastante mala y si prendo la cámara se me sale de la clase. No creo, trate de hacerlo un poquito, a ver. Aunque sea para presentarse. Ahí se ve, ahí se alcanza a ver. Luis Fernando Castañeda Cañón, ¿cierto? Bueno, gracias. Carol Eliana señor. González. Presente, buenas noches. Buenas noches. Carol. Ok, gracias. Jenny Alejandra Hernández. Presente, buenas noches. Presente, buenas noches. Gracias. María Camila Larrota. Presente, profe. ¿Dónde estás, María Camila? Ah, ok. Ok, gracias, María Camila. Diana Lorena León. Presente, profe. ¿Dónde estás que no te veo, Diana León? Aquí estoy. Espérenme. ¿Qué pasó con la cámara? Diana La Lorena. estoy intentando, la tenía abierta, no sé qué pasó, se bloqueó esto. Diana Lorena León, estás ahí, Ya, pero no ya. estás ahí, Profe, no es te que veo. tengo mal internet. Bueno, toca lo que hablamos ayer. De pronto, a veces coge mucho más por el celular que a veces por el computador, dependiendo como sea, ¿no? Bueno. Viviana López. Lo tenía bien, estaba en la cámara. Perdón, no oigo a Viviana. Viviana López. Presente, profe. Es que estaba hablando la otra compañera, por eso no respondí. Ah, ¿qué pasó con Diana León? Diana León, ¿qué dices? Diana. Diana como que tiene mal internet, desafortunadamente, ¿no? Ok, Viviana, entonces ya estás, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Michael Steven Mogollón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Michael. Ah, perdón, Michelle, ¿no? ¿O cómo quieres que te dice? No, señor. Michael Steven o Michelle? Michael Steven. Michael, ok. Sí, señor. Bueno, gracias. Vivian Indira. Presente, profe. Buenas noches. Presente, buenas noches. Ok. Vivian Indira Ojito Ortiz. Presente. Bueno, ¿y ese apellido de dónde es, Ojito? De la costa atlántica. Tú eres costeña. Sí, señor. Ah, qué bueno. ¿Y vives ya hace rato aquí en Bogotá o hace poquito? Hace 5 años. Ah, bueno. Ok, gracias. Laura Catalina Ramos. Presente, profe. Ok, Laura Catalina, gracias. Jenny Paola Rincón. Jenny Paola Rincón Peña. Ah, ella también, ella está creo que retirada, ¿no? Bueno. Juan David Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Juan David Rodríguez. Sí, veo otro Rodríguez. Yo tenía un sobrino que se llamaba así, Juan David Rodríguez. Debió ser un buen muchacho. Sí, señor, muy buen muchacho. Diana Valentina Rodríguez. Otra Presente, Rodríguez. profe. Sí, Otra Rodríguez, Valentina. Vamos a elegir presidente. Fernando Rojas. Fernando Rojas no está tampoco. Bueno, Michael Juliano Rojas. Michael. Yo había visto a Michael. ¿Dónde está? Michael Juliano Rojas Leighton. ¿No está, Michael? Presente, profesor. Es que está con las manos libres y no
No funcionaron. Ok. Yo lo había visto, sí ve que tengo memoria fotográfica. David Felipe Segura. Presente, profe. ¿Dónde anda el hombre? Ahí está, ok. Gracias, David Felipe. Y Giancarlos Vargas Rodríguez, otro Rodríguez, pero en segundo apellido. Presente, profe. Ok, Giancarlo. Profe, buenas Señor. noches. Buenas A mí noches. no me llamo, profe. Espérate a ver que yo creo que ya te vuelvo a llamar. Jessica Lorena Ospina. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Jessica Lorena. Ok. Samuel Esteban Grande. Presente, profe. Alcanzó a entrar a tiempo, ¿sí ven? No, yo ya estaba dentro. Allá estaba hacía rato. Ah, bueno. Sí, claro. Ok, Samuel Esteban, gracias. Víctor Manuel Andrade. Víctor Manuel Andrade Ángel. ¿Está o no está el hombre? Yo creo que sí está. ¿Dónde está Víctor Manuel Andrade Ángel? Hay un Manuel Ángel, pero ¿es el mismo? Víctor Manuel Andrade Ángel. ¿Qué pasa con Víctor Manuel? Lo veo conectado, pero se salió. ¿Y hoy por qué somos 45 y ayer éramos 40? ¿Quién más ha entrado? Yo, profe, Jenny Rodríguez. Jenny Rodríguez. Pero espérate que me falta Víctor Manuel. ¿Qué pasó con Víctor Manuel? Víctor Manuel lo acabo de ver, pero no se desapareció. Víctor Manuel Ángel, ¿será que entró o no entró? Se salió. Sí, profe, él está mandando un mensaje. ¿Qué En el dice? chat, profe. ¿Qué dice en el chat? Por favor, alguien que traduzca. Dice, no me Que no sirve el tiene audio audio, y una carita triste, profe. Bueno, ok, entonces vamos a ponerlo como sin audio. Y Jorge Eliezer Vargas Carreño. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Jorge Eliezer. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Entonces, ¿quién llegó tarde? ¿Quién me dice que llegó tarde? Profe Jenny Rodríguez, de Contaduría. Jenny Rodríguez de Contaduría. ¿Dónde estás? Rodríguez, Jenny Andrea Rodríguez León. Sí, señor. Me toca ponerte un retardo. Listo, ahí llegaste. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, muchachos, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Todos bien? Me imagino. Espero. Vamos a arrancar entonces hoy con la tareita. A ver, ¿quién hizo la tarea? Que me cuente qué son los stakeholders, la división del trabajo y la especialización. A ver, Jenny, que fue la última que llegó. Cuente, a ver. Dice que los stakeholders, ese concepto fue creado en 1980 por un estadounidense llamado Robert Edward Friedman. Sí, y se dice que se considera un stakeholder a una persona, a un grupo de personas, a una empresa, a una institución, siempre y cuando exista un vínculo con una organización. Ok, entonces para que vayan aprendiendo y vayan, todos aprendemos todas las cosas. Inclusive inglés aquí vamos a aprender. Se pronuncia stakeholders, stake. Bueno. Stakeholders, ok, bueno, sigue. Sí, dicen que bueno, son aquellas personas interesadas que se involucran en la toma de decisiones de la empresa
que se ven beneficiadas, se pueden ver afectadas o se pueden ver beneficiadas en la ejecución o finalización de un proyecto. Ok, gracias. Bueno, los dos participantes que alzaron la mano, cuéntenme, a ver, por favor, la primera niña que alzó la mano. ¿Quién fue? ¿Marta Maya, tal vez? Alzaron la mano. ¿Quién fue? Yo la tengo levantada, profe. No, pero pues como dijo Cuéntame. niñas. Bueno, Sí, cuéntame. profe. ¿Cuál de todos? ¿Stakeholder, división o Bueno, yo especialización? encontré... Bueno, entonces Marta me cuenta de la división del trabajo y Diego me cuenta la especialización. ¿Listo? A ver, sigan. Listo. Ok. Marta, entonces. Ah, ¿quién empieza? ¿Diego? No tú, Ok. Marta. División del trabajo. Pues es una, pues yo lo leí así rápido y lo tengo entendido así, no sé si Sí. estoy mal y el profesor me ayuda a corregirme. División del trabajo es de acuerdo a, digamos, a capacidades, a directrices, a necesidades que hay en cada trabajo, entonces se dividen de acuerdo a sus experiencias, capacidades, conocimientos. Eso tengo entendido que es la división de trabajo. Se delega a funcionarios de acuerdo a sus aptitudes. O a los, ahora se Capacidades y llaman profesionalismo. los skills, ¿no? De acuerdo a las habilidades. Hay hard, Pero eso es la especialización, ¿no? hard y soft skills. Lo que pasa es que la división del trabajo conlleva la especialización, ¿ok? Sí, porque se divide, digamos, en fuerza, depende de los campos, en el campo operativo, en el campo de fuerza, en el campo profesional, en el campo jerárquico, en la parte administrativa, en la parte operativa. Sí, claro, de acuerdo a Y las ahí, pues, divisiones ahí, de las empresas, de acuerdo a y a la parte funcional. Ok. sí, señor. Listo. Diego, sigue entonces con especialización. Pues la verdad es que lo que Marta dijo es la especialización del trabajo. La división entonces pues yo digo división, ¿no? Ok. División es la fragmentación o descomposición de una actividad en unas tareas o elementos más específicos, más puntuales. Y de ahí pues sale lo que dijo Marta, que se asignan las tareas dependiendo de las capacidades, experiencias y demás de las personas. Ok. Por eso es que están ligadas las dos. Están ligadas las dos, listo. Pero digamos que la división del trabajo es lo que ha hecho, digamos, que crezca. Bueno, hay 7 participantes alzando la mano. A ver, cuéntenme en el mismo orden que empezaron a alzar la mano. Profe, ¿Quién qué alzó pena. la mano? Profe, Daniel, Daniel, cuéntame. para complementar lo de los stakeholders, Bueno. hay tipos que son los primarios y los secundarios. Ok, Entonces, muy bien. los primarios son los que están directamente relacionados con la compañía de una forma económica directa, Ok. como los socios y los empleados. Y los secundarios es los que están de una forma indirecta, ¿sí? Ok. O Una externa, compañía ¿no? Hay unos o externa. directos internos y hay unos directos e indirectos externos, ¿ok? Sí, entonces pues no he escuchado eso, entonces pues quería como acotar esos 2 puntos. Ok, muy bien, muy bien. ¿Siguen? ¿Quién más quiere aportar? Profe, Wilber Edwin Rodríguez. Beltrán. Ah, O dale, Wilber, bueno, sigamos. Ah, perdón, estaba Edwin antes. Sigue Edwin y después Wilber, por favor. Yo quería incluir que los stakeholders internos son aquellos como los accionistas, los directivos y los trabajadores o los Muy bien. empleados. Ujú. Los externos son como los clientes, los proveedores, aquellas entidades financieras, los sindicatos o las comunidades. Inclusive la misma sociedad, ¿no? O sea, inclusive la sociedad y las instituciones del Estado serían stakeholders externos, ¿no? Profe, eso es lo que se llamaría multi-stakeholder, algo así es que se llama eso. Los multiholders.
Esa cosa. Ok, sí, pues ahora eso tiene una variedad, o sea, de ahí inclusive han sacado todo el tema de responsabilidad social empresarial. Lo han ligado a la responsabilidad social empresarial precisamente la clasificación de los stakeholders. Las multinacionales así lo hacen normalmente, dependiendo de cuáles son los stakeholders principales, para ellos manejan la responsabilidad social. Entonces, por ejemplo, las multinacionales han hecho fundaciones para de educación o fundaciones de ayuda en energía, por ejemplo, a ciertas comunidades que son para ellos muy importantes. Entonces uno ve los stakeholders acorde con eso y de acuerdo a la responsabilidad social empresarial que tienen. Wilber, ¿qué aporte más? Profe, en la división del trabajo Sí. se dice que según sus capacidades y según el puesto que desempeñe cada integrante de esa empresa, debe tener unas cualidades, entre las cuales está el poder e intereses que tiene según el cargo que ejecute el empleado de esa empresa. El poder e influencia, y la influencia y el impacto, según, vuelvo y le repito, cada cargo, cada parte, cada nivel. obrero de esa empresa, cada elemento de esa empresa. Ok, gracias. Bueno, ¿quién más quería aportar por ahí? Profe, yo no quiero, pues no, yo sí hice la tarea, pero entonces ya me confundí. Yo me confundí en el de división de trabajo y especialización del trabajo. Con lo que dijo Diego, yo lo tenía como especialización del trabajo, y lo que dijo Marta, división del trabajo. Yo sé que uno conlleva a la otra, pero ya la verdad me confundí. Bueno, entonces, vamos a aplicar este tema así despacito. Profe, qué pena, ¿puedo intervenir? Sí, Pues yo claro. tengo como una idea, algo así, de que la división del trabajo yo la asimilo de la siguiente manera. Por ejemplo, en la construcción de una casa, que hay un grupo de electricistas que hacen pues la parte eléctrica, hay un grupo que hacen la construcción, y esa sería pues la división del trabajo, porque se dividen en diferentes tareas. Sí. Y la especialización se referiría más al ingeniero, que es el que se encarga pues de hacer como tal los planos de la casa, cómo va a ser la casa, y él es el que distribuye todas las tareas. No sé. Profe, ¿puedo complementar? Bueno, podría ser, pero digamos que hay que manejarlo en un sentido más amplio, ¿cierto? Porque es que uno podría confundir o asimilar que tanto la división del trabajo conlleva la especialización y que la especialización es la misma división del trabajo. Ojo con eso. Aquí vamos a mirarlo un poquito desglosado, pero sigamos participando. Profe, qué pena. Juan David. Me interrumpo. Juan David. Y pues haciendo esta intervención, tratando de aclarar precisamente el término, si estoy errado, su merced me corrige. La división del trabajo es un concepto económico que establece el dividir un proceso de producción en diferentes etapas que permite al equipo de trabajo producir un bien en gran cantidad, mucho más fácil, acelerar el proceso, evitando desplazamientos y usos de herramienta que le ayudaría precisamente a hacer como una línea de producción más estandarizada. Este concepto lo mencionó el señor Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones en el año 1776, y de ahí viene el concepto que es especialización, que es precisamente cada persona viene a tomar parte en un determinado trabajo en vez de abarcar una red de conocimientos generalizada. Entre más tareas haga, menos especialista es. De acuerdo, o sea, el famoso todero generacional, el que hace todo, ¿cierto? El famoso todero, pues no es especialista, ¿no? Muy bien, exacto. Son las dos definiciones en economía. Con administración nos toca mezclarlas un poquito, ¿cierto? Pero efectivamente esas son los dos conceptos que trabajó Adam Smith en su momento, y habla precisamente que la especialización es un proceso en el que el individuo o un colectivo o una institución
se centra en una actividad concreta o en un ámbito intelectual restringido en vez de abarcar las totalidades de las actividades posibles o la totalidad del conocimiento. Eso, obviamente, todos nos tenemos que en determinado momento especializar en algo para ser, digamos, hábil o más hábil en alguna actividad. Eso es lo que llamamos las especializaciones, las maestrías, en términos, por ejemplo, del conocimiento, pues uno hace una maestría, ¿no? Hay maestrías también de diversas índoles. Por ejemplo, el administrador de empresas, pues puede hacer la maestría en administración de empresas para ser más especializado en ese tema, pero puede hacer maestría en gestión laboral, en gestión humana, puede hacer muchas maestrías que hay también de las diversas ramas, ¿no? Para especializarse en esa específica rama. Hay las famosas especializaciones, digamos, técnicas. Entonces uno se puede especializar en las ingenierías, hay unas especializaciones en arquitectura, hay unas especializaciones en cada una de las ramas, ¿cierto? Si uno quiere ser más o tener mayor conocimiento en un área específica. Las totalidades del conocimiento, pues, digamos, las da o las tiene uno en una carrera en general, en las famosas, por eso ustedes ven toda cantidad de materias cuando son profesionales, todos los vemos. Y ya después entramos, ¿cierto? De acuerdo a nuestras habilidades o de acuerdo también a nuestro perfil laboral también, ¿cierto? O a lo que nos queramos dedicar, digamos. Entonces, hacemos una especialización o hacemos una maestría para mejorar nuestro conocimiento en esas áreas, a nivel intelectual, digámoslo así. Entonces, la especialización, ojo que dice, la especialización da lugar a la división del trabajo. La especialización da lugar a la división del trabajo, ¿ok? Entonces, es el sentido inverso, ¿no? Ok. Entonces, muy bien. Vamos a... Ya participamos los que pudimos participar. Chévere, muy bien. Vamos a entrar. Cuéntenme los dos que están pendientes. William Armando Rodríguez, por favor. No, yo ya hablé, profe. Ok, gracias. ¿Quién más quiere hablar? ¿Algo más? Jorge Eliezer Vargas logró llegar. Jorge Eliezer. Profe, aquí estoy. Yo le contesté cuando me llamó. Jorge Eliezer, espere que hay uno que no ha entrado, no me ha dicho. Jorge Eliezer Vargas. Ah, no, Jorge Eliezer sí, qué pena. ¿Quién fue el que no me respondió ahorita? Ah, no, yo le puse visto porque escribió en el chat. Listo, no, tranquilos. Profe, okay. Una pregunta antes de que continúe. Señor. Usted dice que, pues lo que acaba de decir es que la especialización del trabajo es el que da como pie a la división del trabajo. Sí. Pero, pues, no se supone que o sea, pues yo lo veo así, por la división del trabajo es que se crean las especializaciones. Por ejemplo, digamos, antes todo el mundo hacía de todo y se fue segmentando eso para que no hiciera todo, sino que hiciera una cosa en específico y de ahí se especializa en eso. ¿No sería como al revés? Pues es como yo lo veo. Sería, sí, o sea, lo que pasa, por eso les digo que en términos de administración se mezclan las dos. En términos de administración, si hay división en el trabajo, puede haber especialización. Y a la vez, cuando eres un especialista en algo, pues hay una división en el trabajo. Es como cuando entra uno a una empresa y, por ejemplo, uno es especialista en un área en particular, le crean prácticamente su trabajo, ¿cierto? Si es una persona muy buena y necesitada pues, en ese trabajo. Entonces, digamos que en términos administrativos, las dos se entremezclan y se traslapan, digámoslo así. Porque yo tengo otra definición ya para completar lo de la división del trabajo y la definición del trabajo. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces dice, la división del trabajo es la especialización y cooperación de las fuerzas laborales en diferentes tareas y roles con el objetivo de mejorar la eficiencia en una organización. ¿Ok?
en términos administrativos. Lo que dijo Juan David Rodríguez, eso es en términos económicos, y es lo que tú estás planteando. Al principio, con la división del trabajo, se va a dar la especialización, ¿ok? Pero ahora la especialización nos está generando división del trabajo, ¿sí? En las organizaciones, ¿ok? Por eso es para que lo vean en ese sentido. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, porque hay demasiadas especializaciones ahora, ¿no? O sea, somos especialistas en muchas cosas, entonces eso también genera nuestras propias áreas en las organizaciones muchas veces. Bueno, si hay esa posibilidad en las organizaciones, hay veces que no se da, dependiendo de los presupuestos, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Pero en general en las organizaciones hay posibilidades de crear nuevas áreas laborales. Depende de los productos, depende de los mercados, de muchas cosas. Ok, listo. Entonces, eso entre división del trabajo y especialización y los famosos stakeholders. Vamos a entrar, hoy es la segunda clase, ¿cierto? Teníamos unos videos ayer que se nos habían quedado, pero pues arranquemos con la segunda clase aquí, con el mapa conceptual de administración. Ah, ¿este ya lo vimos o no lo hemos visto? Este no lo hemos visto, ¿cierto? No, Okay. señor. Listo, entonces mapa, No, este es el mapa conceptual de la administración, es un mapa, digamos, sencillo, pero basado en los términos de la teoría general de la administración, que es de Frederick, ¿cierto? Taylor, y de Henry Fayol, el proceso administrativo. Acuérdense que hablamos del proceso administrativo como los pilares de la administración y agregamos el término poder de planeación, organización, dirección, ejecución y revisión control. Ese es el famoso término poder en el proceso administrativo de Henry Fayol. Y acá tenemos la teoría de la administración de Frederick Taylor, que habla de que toda organización tiene tareas, estructura, personas, ambiente o entornos y manejo de técnicas y de tecnología, ¿no? La famosa tecnología, técnicas. Aquí adelante hay unas cosas muy importantes que son, todo esto tiene que ver en administración, llamamos las 3 E's de la administración que toda organización tiene. Es la estrategia, toda organización la que sea, tiene estrategia, estructura y entorno. Es decir, tiene uno que saber, la estrategia podría ser el famoso plan, el plan de acción de la organización o el plan de la empresa, ¿cierto? Puede ser el plan estratégico. Se utiliza mucho la planeación estratégica en estos términos. También estructura, aunque ahora la estructura, estamos acostumbrados a tener estructura, por estructura, la estructura física, ¿no? O sea, las oficinas, los medios de transporte, las inversiones, toda esta serie de cosas como estructura. Pero ahora la estructura de las empresas inclusive nacen, inclusive hay empresas virtuales, ¿no? O sea, totalmente virtuales, en plataformas, en páginas web. Ahora y más ahorita con esta situación, pues las empresas están trasladándose a tener presencia virtual muchas veces más que presencia física, dada la situación, ¿no? Entonces, hay estructura, pero estructura virtual, gracias al Internet, gracias a esa posibilidad de las plataformas, ¿cierto? O de las famosas apps, inclusive pues por celular, por los móviles inteligentes. Entonces, hay esa posibilidad. Pero esa es parte de la estrategia que nace y que estructura, que uno tiene que cambiar, acomodarse al cambio. Las empresas que progresan pues se adaptan al cambio, ¿cierto? Y las que sobreviven también se adaptan al cambio. Entonces, en este momento, pues todas las empresas
dadas al tema de la pandemia, pues tenemos que adaptarnos a evolucionar con este cambio. No es fácil. Por ejemplo, veía hoy por ahí por noticias el tema de los restaurantes, y hay restaurantes, digamos, como por ejemplo este personaje del chef, del Master Chef, que es Rauch, ¿cierto? Y decía que él no podía con los deliveries, es decir, con las entregas a domicilio, que era para él imposible, que su negocio era estructuralmente diferente. Y entonces, pues difícil para los que han concebido las cosas, obviamente, con ese manejo. Era un tema más presencial, obviamente, era un tema de relaciones públicas, inclusive en los restaurantes, y de manejo político, inclusive. Entonces, está difícil para ellos adaptarse, y tienen que adaptarse o si no van a terminar desapareciendo. Entonces, sí, pues puede que no sea el tema de delivery como antes, ¿no? Pero el restaurante tiene que evolucionar. Los restaurantes en este momento tienen que evolucionar. Hasta que hasta que los autoricen a tener X número de mesas, no sé, con X número de manejos de bioseguridad, de distancias, no sé qué más cosas podrá hacerse, pues hasta ese momento en el que autoricen hacer eso, pues podrán de pronto tener de nuevo algún tema presencial en los restaurantes. De resto, sigue siendo a distancia, ¿no? Sigue siendo de solo domicilios. Entonces, fíjense que es difícil, no es tan fácil, pero hay que buscar la forma de adaptarse. Las empresas todas tienen que buscar la forma de adaptarse. Eso es lo que siempre ha hecho el ser humano, adaptarse a este cambio constante. La única constante para las empresas y para el mundo entero y para el hombre es el cambio. Todo está cambiando. Lo único constante es el cambio. Ok, entonces, importante eso, la estructura. Entonces, por eso muchos, fíjense que hay unas que les ha ido súper bien, ¿no? Por ejemplo, Rappi, una empresa que obviamente nació por plataforma, nació en plataforma, es una de las unicornios. ¿Saben qué es el tema de los unicornios? ¿Empresas unicornio? ¿Alguien? No, profe. No, señor, no, señor. Bueno, resulta que las empresas unicornios son aquellas empresas en el mundo que logran lo que se llama levantar fondos, el raising funds, por más de $1.000 millones. O sea, Rappi es la única colombiana que ha logrado con 4 rondas de inversión extranjera levantar más de $1.000 millones. Por eso está ahora Rappi en casi toda Latinoamérica. Ha crecido a unos niveles tremendos. En el tema de la pandemia en Colombia se triplicó su operación. Entonces, hay empresas que no solamente se adaptan a los cambios, sino que las situaciones les han servido para crecer. Entonces, toda crisis, como dicen los chinos, pues, es una oportunidad para muchos. Hay inversionistas de talla mundial como Warren Buffett, que dice que los momentos de crisis son los momentos de inversión para él. ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿por qué? Porque tiene la liquidez, ha guardado la liquidez, no ha comprado en momentos en los que las curvas o los ciclos económicos son altos, o el famoso boom de la economía, sino él compra es en las crisis, precisamente, es donde él hace sus mejores inversiones. Obviamente son inversiones calculadas, son inversiones pensadas, son inversiones producto de su experiencia, su expertise en el manejo de las acciones, etcétera, etcétera. Y compra empresas en momentos de crisis, compra acciones, negocios, etcétera, hace inversiones en ciertos sectores económicos en momentos de crisis. Es lo que hace Warren Buffett, por ejemplo, y es el segundo o tercer hombre más rico del mundo después de Bill Gates. Y ellos, entre Bill Gates y Warren Buffett, tienen obviamente
inversiones también en las fundaciones, ¿no? Entonces, hay una fundación que tiene Bill Gates, que se llama la Fundación Melinda and Bill Gates, y en esas fundaciones, digamos, los que han hecho aportes muy grandes de capital a esas fundaciones han sido los mismos, o sea, el mismo Bill Gates, pero también Warren Buffett le hizo unos grandes aportes a esa fundación. Warren Buffett también tiene como 3 o 4 fundaciones. Hay una fundación aquí en Colombia de uno de los hijos de Warren Buffett que está trabajando varios temas sociales en el Putumayo, inclusive aquí en Colombia. Entró el año antepasado. Entonces, eso se da a nivel mundial, ¿no? Y Warren Buffett, pues, ha hecho ese tipo de cosas. Pero ustedes saben por qué todas los grandes inversionistas, las grandes multinacionales también, ¿por qué tienen fundaciones? Una de las razones, ¿no? Hay muchas Evadir razones. impuestos. Para cruzar y evadir impuestos. Más que evadir es cruzar los impuestos. Porque es una forma muy transparente de trasladar esos recursos y de que no se paguen impuestos por esos recursos. Entonces, como hay contadores aquí, piensen en ese tema. No es un tema de evasión como tal, ¿no? Es un tema de manejar los recursos que cuando se hacen en una fundación y se invierten en una sociedad, digamos, en un grupo étnico específico y eso, y si sí aporta, pues entonces es un beneficio. Obviamente, no todo el mundo tiene fundaciones para eso, sino muchos desafortunadamente lo tienen para evadir impuestos. Pero eso también puede ser regulado. Edwin, cuéntame. Profesor, pero si yo soy una empresa en la que sé que estoy recaudando mucho en el año, sé que tengo que pagar unos impuestos. Por ejemplo, si soy una empresa de un éxito, por ejemplo. Sí. Si yo veo que si veo que mis clientes tienen posibilidad de darme 10 pesos para donaciones y yo hago esas donaciones, pues no estoy evadiendo impuestos, sino estoy utilizando las donaciones que hacen mis clientes para que yo disminuya mi impuesto haciendo donaciones a otras entidades. Exacto. Es más, Éxito tiene su propia fundación, la Fundación Éxito, precisamente. Entonces, es importante lo que estás diciendo. Por eso digo, hay muchas empresas que hacen bien su labor y utilizan la fundación para lo que es. Pero hay otras que desafortunadamente sí utilizan el tema para evadir impuestos porque no hacen la inversión social. La fundación es para hacer inversiones sociales, para apoyar precisamente digamos, el tema de la sociedad, del grupo de impacto, del stakeholder que esté afectado, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, pues es mal utilizado. Por eso les digo, aquí en Colombia inclusive está entrando, o entró ya, pues, unas fundaciones de Warren Buffett están haciendo donaciones, aportes en el Putumayo, están apoyando digamos, la comunidad, hay ciertas comunidades allá. Entonces, están haciendo pues su labor. Y las fundaciones son positivas en el sentido de que hagan su labor. Ecopetrol tiene fundación, la Fundación Ecopetrol, y obviamente no solamente sirve para las comunidades, sino que también les sirve para todo el tema medioambiental. La fundación muchas veces es la que hace las situaciones medioambientales, obviamente aporta, ayuda también, y sirve para contener esos problemas medioambientales. Edwin, cuéntame. ¿Tienes levantado? No, profe, qué pena, ya la bajo. Ok, bueno. Entonces, importante ese tema, pero para que se haga bien la labor, ¿no? O sea, hay que tener fundaciones. Uno puede hacer su propia fundación si tiene su empresa, pero para precisamente apoyar a su comunidad, apoyar. Miren lo que ha hecho Arturo Calle, por ejemplo. ¿Sí saben lo que ha hecho Arturo Calle? Arturo Calle tiene
su fundación, y la fundación lo que les ha dado es casas a sus empleados. O sea, es una gran labor lo que ha hecho, es un buen empleador. Arturo Calle, por ejemplo. Entonces, es un ejemplo en Colombia del tema. Y mucha gente está muy agradecida de los empleados, obviamente, porque es una persona muy sencilla, baja, come con sus empleados, anda pendiente de sus empleados. No es esa relación tan tirante, digamos, de patrono o dueño de la empresa, ¿no? El tipo es muy sencillo y está muy en contacto con su gente. Eso es interesante. Ahí hay ejemplos en Colombia muy, muy buenos en ese sentido. Él es uno de los ejemplos. Y mucha gente tiene casa gracias a él. O sea, él ha hecho, les presta inclusive a través al principio lo hacía a través de la empresa y ahora a través de la fundación. Listo, tenemos acá. ¿Qué tenemos que ser los administradores en el management moderno? Tenemos que ser líderes, ¿cierto? Tenemos que ver aquí todo el tema de competitividad, porque tenemos que ser líderes, impulsar las empresas, tenemos que ser agentes de cambio. Nosotros tenemos que buscar ese cambio. Tenemos que ser conductores en términos de tecnología, conductores de la empresa. Digamos, dirigentes en la empresa, saber para dónde va la empresa y ayudar a que la empresa vaya, o darle el liderazgo y la dirección que tiene que ser. Somos agentes culturales, ojo con esta palabrita aquí, agentes éticos, muy importante, tenemos que ser éticos. Eso es como los papás en las familias. Si el gerente no es ético, si el gerente no da ejemplo, pues, ¿qué se espera de los hijos, no? Entonces, así de sencillo es como las familias. Muchas veces uno habla en las empresas como su segundo hogar, y a veces se vuelve el primero, porque uno está más horas muchas veces en la empresa que en el hogar. Ahora, la pandemia nos cambió totalmente el tema, ¿no? Ahora estamos trabajando, pero en el hogar, ¿no? Mucho más y estamos trabajando mucho más, muchas veces, en el hogar, pero trabajamos muchas más horas que cuando íbamos a las empresas. Es unas paradojas interesantes. Bueno, pero tenemos que ser agentes éticos. Tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. Y tenemos que volver, lo que yo les decía tal vez ayer, no sé si les hablaba sobre la ética profesional. ¿Les hablé ayer de la ética profesional? Sí, señor. Estábamos empezando a hablar de eso. Estábamos con el tema, sí, profe. Estábamos con el tema. Entonces, ojo, tenemos que volver a ser éticos. Ética profesional es muy importante. Los profesores tenemos que volver a enseñar ese tema de ética profesional en nuestras materias, en nuestras profesiones. Porque el mayor problema y más fuerte que las pandemias, o la mayor pandemia, digámoslo así, es la corrupción. La corrupción es lo que más pobreza ha generado en el mundo. Porque cuando no se hacen las infraestructuras, cuando no se hace el desarrollo de las economías, debido a que se lo roban todo, en las economías locales, en las economías regionales, y se lo roban. Por ejemplo, la Guajira. ¿Por qué la Guajira? ¿Por qué el Chocó todavía sigue con todos esos problemas? Cuando son tan ricos en regalías de muchas cosas. Regalías del carbón, la Guajira. Pero eso todo se lo roban, desafortunadamente. Ahí es donde está la falta, la corrupción y la falta de ética. Y ahí es donde se daña realmente toda la economía. Es lo que da la mayor pobreza. Desafortunadamente, muchas veces en las sociedades étnicas particulares hablan, por ejemplo, de la sociedad guayú, y que los guayús son muy complicados, pero también son a veces demasiado manipulables y pueden
llegar a generar corrupción, ¿no? Entonces, no, es que si no se le da a tal persona de Guayú, hace paro y no hace tal cosa, y entonces comunidades haciendo paro, las famosas paros campesinos, pero esos son paros campesinos manipulados para sacar plata, no son reales, digamos, buscando solamente el fin común, ¿cierto? Sino son manipulados, o sea, de otros grupos, les pagan para que hagan paro. Entonces esto se vuelve todo un círculo vicioso en el que las mismas comunidades se prestan a que haya corrupción. Entonces, desafortunadamente eso ha pasado con las comunidades étnicas, con las negritudes también en el Chocó. Se dice que no hay personas muchas veces, o sea, se habla de que las instituciones generan corrupción, pero lo que realmente genera corrupción es el ser humano, es la persona que está dirigiendo esa institución, no es la institución como tal, es el ser humano el que está generando la corrupción, es el que busca la dádiva o el que da la dádiva, y ahí es donde se genera la corrupción. A ver, Patricia, cuéntame. Pues con respecto a ese profe, y pues como lo está comentando, pues realmente nuestro sistema está completamente permeado de la corrupción, o sea, ya se volvió parte del mismo trasgregario, de la misma actividad de todas las entidades. Y como lo dice el profe, no son las instituciones pues ejercen un papel y están reglamentadas, pero son las personas y digamos eso viene de tanto tiempo atrás que ya se vuelve casi que normal aceptar ciertas condiciones en todos los niveles de la administración y en la vida propia también, porque uno como ciudadano en una acción simple de evadir una norma, evadir una regla o engañar cualquier cosa para de pronto no ser multado, para, bueno, uno también lo está haciendo, o sea, en nuestro país realmente es bastante triste la realidad de cómo nosotros desarrollamos nuestras profesiones, pues normalmente uno trata de hacerlo de la mejor manera, pero también digamos que la misma enseñanza y la misma idiosincrasia, no solamente en comunidades como las que menciona indígenas o de pronto de otras características, sino absolutamente en toda la sociedad colombiana. El colombiano siempre está predispuesto a la trampa. De ahí la malicia indígena que llamamos, en cierto modo disfraza un poco ese tema de falta de ética. Sí, desafortunadamente, pues ha permeado, como dicen, a toda la sociedad, ¿no? Tienes razón. Más sin embargo, pues la solución, vuelvo y lo digo, nace desde la casa, nace desde la familia, nace desde nosotros como profesionales. Nos toca hacer fuerza en ese sentido, cambiar, digamos, nuestro actuar, ¿cierto? Denunciar, a veces es preferible, porque es que eso se paga tarde que temprano. A veces, muchas veces decimos, no, es que si no hago tal cosa me echan del trabajo, pues es preferible renunciar. Yo sé que no es fácil y no es que la maravilla y no que eso es la solución, no. Desafortunadamente, pero fíjense todo lo que pasa. La corrupción tarde que temprano sí permea a mucha gente, pero los que evaden y, digamos, conectan la corrupción tarde que temprano terminan cayendo. Muchas veces los políticos dicen, no, los políticos no pagan, no, ¿cierto? No, que es que pagan casa por cárcel, muchas cosas de esas. Sí, eso desafortunadamente sigue siendo parte de ese problema, la corrupción. Y desafortunadamente los políticos son los que más, digamos, son corruptos porque hacen unas grandes inversiones en sus campañas y ¿a qué van al Estado? Pues desafortunadamente a robar. Entonces, ahí hay dos cosas muy importantes. Nosotros tenemos que aprender también a votar, a saber por quién votamos. Y ese es nuestro derecho constitucional. Y desafortunadamente no tenemos esa conciencia democrática. Eso se llama conciencia democrática. Porque desafortunadamente muchas veces votamos por conveniencia
o por una situación que la familia, muchas veces dicen, no, hay que votar por esta persona, pero no somos conscientes de por quién votar. O muchas veces nos dejamos engañar también, es posible también. Nos dejamos comprar el voto, el famoso comprar voto, ¿cierto? Y no somos conscientes de las cosas. Entonces, la conciencia democrática es, bueno, y la peor, que muchas veces ni vamos a votar. Cuando no votamos, dejamos que otros elijan por nosotros, ¿cierto? Entonces, la abstención también es uno de los problemas más grandes en la parte de la conciencia democrática. Entonces, hay que también saber votar, ejercer el voto por ese lado, y nace de nosotros mismos como personas éticas, morales, profesionales, hacer bien las cosas, tratar de cambiar y hacer, digamos, de nuestro trabajo lo más pulcro, lo más ético, lo más correcto posible, para que así cambien también las instituciones, digamos, cambien los sistemas y cambien las instituciones. El resto también denunciar, ¿no? Bueno, ¿quiénes estaban por ahí? ¿Quién ha alzado la mano? Y profe Gabriel Benítez. ¿Quién? Gabriel Benítez. Listo, cuéntame. Vea, pues profe, pues abonando un poco más de una parte de lo que dijo Patricia, yo te conozco un caso como cerca, yo diría que pues no es solo falta de éticas, ahí faltan más valores. Conozco pues es una señora así, ella era presidente de una compañía aquí en Colombia y durante un tiempo hizo que la empresa y que la compañía se fuera a pique, literal casi al punto de quiebra, y ya casi cuando veo que la empresa ya casi se liquida, renunció y montó una empresa igualita con otro nombre, o sea, para hacer la competencia de ella. Y pues ahorita, actualmente esa compañía está, la que ella dejó en quiebra, pues está luchando por salir a flote, y pues obviamente la de ella pues va un poco mejor. De hecho, se llevó muchos empleados con experiencia y cogió muchos de esos socios de esa empresa y con los que hacían negocios. O sea, esa señora la hizo bien hecha, pero pues qué falta ahí. Con falta de ética. Bueno, pero yo digo que eso es como cuando uno hace una maldad, ¿no? Tarde que temprano la paga. No, de pronto no, como dicen, de pronto no aquí en la tierra, pero allá arriba sí. A veces también lo paga aquí en la tierra. Hay muchas cosas mal hechas que se pagan aquí tarde que temprano. Pero bueno, digamos que el caso que tú planteas tiene mucho de esa situación de corrupción que sigue permeando la sociedad, y hacen cosas como esas, crear nuevas sociedades, ¿cierto? Con los mismos empleados, y lo más perverso, porque es que una cosa es que uno haga su mejor esfuerzo y la empresa desafortunadamente por muchas razones pues se quiebre. Pero si ella lo hizo, eso se llama dolo. Si ella lo hizo, eso es un delito. Si ella lo hizo como a ciencia y conciencia y adrede, pues obviamente es una persona, digamos, muy baja de ética moral, es una persona, digamos, que está cometiendo prácticamente un delito. Ojo con eso, porque eso es terrible. Los administradores. Es un caso que lleva la empresa donde yo trabajo, lleva ese caso. Lo que pasa es que está difícil porque la señora pues lo supo hacer desde un principio y pues no muestra culpabilidad inicialmente. Ok, pero sí, hay muchas formas. Unas auditorías bien jaladas pueden demostrar ese tipo de cosas. Ahora inclusive todos los temas de espionaje celular, electrónico y todo eso sacan muchas pruebas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Jorge Eliezer, por favor, cuéntame. Profe, lo que usted decía, esto es compromiso de todos y no solamente viene desde el hogar, desde enseñarle a nuestros hijos a la importancia del voto, a la importancia de elegir a nuestros mandatarios, es dar el ejemplo. Si uno les dice que no mientan, es darles el ejemplo a ello. En nuestro mismo entorno social, o sea, uno ve que un grupo de amigos va a un restaurante o algo así y le dan algo adicional, quedarse callado, no, o sea,
Si uno está pagando por algo, tiene que ser honesto, tiene que ser transparente en todas sus actuaciones. El que se roba un pan, se roba 1 millón, el que se roba 1 millón, se roba una contratación. Es ser totalmente trascendente a sus principios, a sus valores, así no vengan de hogar. Ya cuando el individuo tiene la conciencia de evaluar lo bueno y lo malo, desde ahí empieza esa ética, esa formación y esos principios. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias por el aporte, Jorge Iglesias. De acuerdo, sí, la honestidad es uno de los valores importantísimos, honestidad. Esa honorabilidad, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, gracias por el aporte. Entonces, seguimos acá. Nosotros tenemos que ser agentes éticos de cambio. También tenemos que ser mentores, ¿cierto? El famoso mentores ahora es un tema inclusive de administración moderna. Ese famoso mentoring o coaching. También tenemos que aprender a enseñar, ¿cierto? A enseñar las habilidades que uno tiene para su futuro, por ejemplo, reemplazo, que es lo que pasa muchas veces en empresas de familia, que las empresas de familia no preparan muchas veces bien a sus descendientes y muchas veces en ciertas empresas de familia pues les ha tocado inclusive conseguir gerentes de otro lado y no los mismos familiares, ¿cierto? Por tanto conflicto que se presenta, los famosos conflictos de interés, ¿no? Hay casos exitosos también, obviamente. No todo es en empresas de familia, hay unos casos súper exitosos. De hecho, las empresas más grandes del mundo al principio eran empresas de familia que crecieron. Desafortunadamente ahora, digamos, por ejemplo, hay unas estadísticas en empresas de familia que dicen que inclusive ni siquiera la segunda, sino la tercera generación, es decir, la tercera generación de los nietos, por ejemplo, pueden llegar a dar al traste con las organizaciones o con las empresas de familia, porque muchas veces o no están interesados o no aportan, digamos, o tienen otra serie de, digamos, de desarrollos y no están interesados en participar en esas empresas. Muchas veces son como dicen, puestos porque son el hijo o el nieto, ¿cierto? Y también el tema de la falta de preparación o la preparación diferente para participar en esas empresas de familia. ¿Quién quería aportar ahí algo? Cuéntenme, 2 personas. Profe, pues en mi caso, digamos que a nivel de compañía, digamos que no siempre dan el conocimiento, o sea, no aportan el conocimiento por miedo a que se pueda, digamos que reemplazar o quitar ese cargo. Digamos que desde el área que yo soy gestora comercial y yo pasé por un área que es el BAC, ¿sí? Hay una persona que lleva, no sé, unos 25 años en una compañía. Pero digamos que esa persona no aporta y no da su conocimiento por temor a eso, que lo puedan reemplazar. Entonces creo que tampoco da, porque no todos dan como ese proceso de conocimiento, de ceder, porque digamos en mi concepto yo creo que todos tenemos la capacidad de aprender. Si yo sé, lo puedo, digamos que, dar a conocer a cada uno para que cierta persona tenga su proceso de conocimiento. Claro. Pero a veces sí pasa eso. A nivel de muchas compañías es que muchas personas llevan mucho tiempo, adquieren mucho conocimiento, pero no es muy compartible el tema. Ok. Sí, por el famoso temor o el arraigo al famoso tema pues laboral, el puesto es importante. Sí, señor. Si lleva muchos años en la compañía, pues ya estás pensando, por ejemplo, en un tema de pensión, ¿cierto? Posiblemente. Entonces, sí, hay una reticencia, ¿no? Dependiendo de los cargos, hay una reticencia, claro, digamos, a ser buen mentor o a buscar que otras personas sepan de su cargo por ese temor, ¿cierto? Sí, eso es muy cierto. Pero, digamos, en general, en los temas, digamos, por eso hablo mucho de los temas de empresas de familia, ¿cierto? Pues hay que ser un buen mentor y un buen coaching, ¿cierto? Hay que saber entrenar a las personas para todos los cargos
Y no solamente para que lo reemplacen a uno como tal, pues que debería ser el primer mentoring, sino para muchos de los otros cargos, porque hay nuevas generaciones y las nuevas generaciones llegan y tienen que aprender. Como dices tú, pues tienen capacidad de aprender, pero debido a esa reticencia muchas veces hay organizaciones que se estancan, ¿no? También, pues tienen ciertos, ahí sí como dicen, tienen activos fijos en ciertas personas se vuelven activos fijos. Pero hay otros que dicen que se vuelven activos muebles porque ni siquiera trabajan bien, ¿no? Desafortunadamente. Pero bueno, es parte de lo que uno tiene que ser como administrador. Tiene que buscar ser un buen mentoring y un buen coaching para su grupo de trabajo. O sea, no solamente es para el que lo reemplaza, sino ser un buen gerente para todos los que, digamos, para toda su área. Por ejemplo, si usted es supervisor, si usted es gerente comercial, entonces tiene que ser un buen mentor a enseñar para que la gente aprenda esas habilidades y sea un mejor equipo. Eso es parte del coaching y del mentoring. Juan David. ¿Quién había alzado la mano? Profe. Yo, profe. ¿Quién? Yo, Juan David Rodríguez. Juan David, cuéntame. Pues, profe, volviendo al tema que su merced estaba tratando en cuanto al nivel de corrupción y demás, pienso que el problema se arraiga más de forma cultural, ya que siempre se da una enseñanza a la competitividad, pero no al trabajo en grupo. Y no lo hablo desde el grupo pequeño, sino al grupo cultural y general, puesto que somos carentes de un sistema anticorrupción que nos está llevando todas esas regalías que usted hablaba al estanco. Tenemos, por un ejemplo supremamente cercano, las elecciones pasadas a la presidencia, la alteración que fue clara en los tarjetones de votación y un periodismo netamente interno que se hace el de la vista gorda ante todos estos sucesos y no impulsa a que la ciudadanía haga forma y parte del cambio. Pienso que si tuviéramos esa información, esa facilidad de entrar a un trabajo grupal más como comunidad, como sociedad y como país, tendríamos muchísimas posibilidades, ya que tenemos el talento humano, esa fogosidad, esa capacidad del colombiano para superar adversidades, y tenemos un país que es supremamente rico en muchísimos minerales y a nivel agropecuario, que es de mucha importancia para el resto del mundo. Claro, pero lo que dices es importante también en el sentido de que, sí, efectivamente ha permeado toda la sociedad, pero volvemos al tema, digamos, de lo que planteaba también tu otro compañero, es que sí, tenemos que desde la misma familia, desde la misma, el mismo ejemplo del padre, ¿cierto? Hay unas propagandas inclusive de esas que creo que eran hasta temas de anticorrupción, ¿no? O sea, que cuando uno se manda a negar al teléfono, pues está haciendo una falta de honestidad, una falta de decir mentiras, pues ya le está enseñando a los hijos a decir mentiras, ¿cierto? Ese es el ejemplo. Entonces, desafortunadamente, sí, tenemos que cambiar nosotros mismos y como profesionales tenemos que volver a la famosa ética profesional. Lo que tú planteas es eso, volver a tener ética. Ahora, organismos anticorrupción también hay muchos. Nosotros aquí tenemos las famosas IAS, tenemos, para empezar, la Contraloría, la Procuraduría, ¿cuáles más IAS? ¿Cuál? Las veedurías, las personerías. Veedurías. Entonces, digamos, esos son organismos anticorrupción, ¿cierto? Desafortunadamente también muchas veces están permeados por el tema político y no ejercen bien su función. Porque si ejercieran bien su función, obviamente no habría tanta corrupción.
Entonces, lo que volvemos es el tema de que son las personas y no las instituciones. Instituciones hay. Tenemos que nombrar allí buenas personas, precisamente honestas, que esas son las cosas más importantes, que no sean, como dicen, hipertérrimos, es decir, que no se dejen vulnerar y que no se dejen manipular. Entonces, personas que sean totalmente claras, transparentes, ¿cierto? Y ese tipo de personas son las que hacen un cambio en las instituciones y en la misma sociedad. Pues es parte de lo que tenemos que aprender, tenemos que ser, tenemos que volver a esos valores éticos y morales. Ok, bueno, gracias por esa intervención. Aquí en esta parte de la administración, tenemos unos grandes retos. Miren estos grandes retos aquí en la parte de arriba. Tenemos los retos de la globalización, que ahora es desglobalización. Todos los temas, por ejemplo, de proteccionismo económico y de nacionalismo, ¿cierto? En términos políticos, que vuelve a cerrar fronteras. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, con ese cierre de fronteras con México, el cierre y aumento de los aranceles con la guerra económica comercial, la guerra comercial que ha tenido durante más de 2 años con China. Entonces, esos son procesos que se llamarían de desglobalización. Uno de los procesos de desglobalización más claros en el mundo ha sido uno que lleva ya un proceso casi de 6 o 7 años, que es el famoso Brexit. ¿Alguien sabe del Brexit? ¿Qué es el Brexit? Yo no, por lo menos. Es la salida del Reino Unido, sí. La salida del Reino Unido, ¿cierto? De la Comunidad Económica Europea, ¿cierto? Por referendo. ¿Perdón? Eso fue un referendo que hicieron los del Reino Unido, que fue por votación. Fue el pueblo escuchado y después evidenciaron las desventajas que van a tener, pero ya no lo pueden echar atrás. Ya no lo pueden echar atrás y además por eso cambiaron inclusive hasta un primer ministro, porque estaba Theresa May, que hizo todo un proceso que no convenció a la Cámara de los Comunes y por eso nombraron al famoso Boris Johnson de nuevo primer ministro, porque él aseguró que iba a sacar el Brexit adelante. De hecho, ya hubo una votación dentro de la Cámara de Comunes y está en proceso de salir el Reino Unido de la Comunidad Económica Europea. Pero con la pandemia eso está en stand-by, ¿no? Está todavía en stand-by el tema. Pero ellos quieren salirse por el famoso referéndum, pero en el fondo lo que tú dices, Jorge Eliezer, tienes razón, ellos ya están en un proceso que ya vieron todas las desventajas y cuando ya no se pueden salir, pues, pero siguen en el proceso, desafortunadamente. Pues desafortunadamente para ellos y su economía, porque estando dentro de la Comunidad Económica Europea, pues tienen aranceles cero entre los diferentes países. O sea, pues tienen libre movilidad. Entonces, ahora, al salirse, pues van a empezar a tener de nuevo otra serie de costos. Va a subir, va a poder tener más costo de vida de nuevo en Inglaterra, ¿cierto? Las cosas van a costar mucho más. No va a haber la libre movilidad entre todas las naciones. Cosas de ese estilo. Entonces, tiene como todo, a términos económicos, puede tener también algunas ventajas. Pero fíjense lo que pasó, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos, Donald Trump arrancó con su tema nacionalista, le funcionó al principio, no solamente para ser elegido, ¿cierto? Sino para empezar a traer de nuevo empresas a que produjeran de nuevo en Estados Unidos. Eso lo hizo bien. En ese sentido, hablaba, por ejemplo, de First America, que eso es un tema político nacionalista,
volver los empleos a Estados Unidos. Y sí aumentó la tasa de empleo durante el primer periodo de él prácticamente. Obviamente en estos momentos la pandemia la ha generado a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos, y por el manejo económico que le ha dado, puede ser, digamos, positivo en algún momento, más sin embargo ha tenido unos costos muy altos a nivel del tema de la salud como tal, ¿cierto? Porque al no cerrar la economía, pues ha generado que haya una mayor exposición de las personas y ha generado un problema pues de salubridad pública mucho más alto. Ha habido muchas más muertes en Estados Unidos. Ahora dicen que inclusive en Brasil es el país en Latinoamérica también debido a ese manejo de no cierre de la economía. Entonces, digamos que en términos nacionalistas, pues triunfó el tema del proteccionismo y ha logró durante 4 años que muchas empresas volvieran a los Estados Unidos y que se generara una buena, un buen clima de empleo y todo esto. La economía sí mejoró, pero cuando empezó la pelea hace 2 años con China, pues empezó a tener problemas de nuevo la economía. El cierre, digamos, de fronteras con China y la pelea comercial con China, eso le generó muchos problemas económicos a Estados Unidos también, por esa famosa dependencia que se tenía de la cantidad de importaciones, pero eso no solamente de Estados Unidos, es el mundo entero, porque China se volvió la fábrica de todos los productos buenos y malos de más bajo costo en el mundo. O sea, todas las empresas trasladaron sus producciones a China por un factor de producción. ¿Por qué factor de producción fue que trasladaron, digamos, las grandes empresas a China? ¿Cuáles? ¿La mano de obra, profe? La mano de obra, el trabajo, porque es mano de obra mucho más económica. Entonces, por ese factor de producción, que es el trabajo, mano de obra económica, muchas empresas trasladaron sus producciones allá, no solamente a China, a Vietnam, a Corea del Sur, ¿cierto? Porque la mano de obra ya es mucho más económica. Entonces, ese factor de producción es el que ha generado esos traslados. Eso se llama deslocalización de la producción. Se han deslocalizado las producciones, todo el mundo se va a producir a China y eso cambia precisamente, digamos, todos esos factores de producción que antes eran localizados, pues entonces se trasladan también las riquezas a esos países, porque es allí donde se genera esa mano de obra y es allí donde se genera valor. Acuérdense de eso, que el trabajo genera valor. Entonces, está generando valor para la economía china y de hecho China se disparó, ¿cierto? En los últimos 10 años prácticamente se estaba volviendo la primera potencia mundial y por eso la hegemonía americana empezó a pelear, por eso, ¿cierto? Empiezan a pelear con China precisamente por esa hegemonía, la hegemonía económica. Entonces, es ese dolor que tenía los americanos, que tenía Donald Trump precisamente de no ser de nuevo el primero, la primera economía del mundo. Entonces, ahí hay una pelea y seguirá siendo esa pelea. Otra que está entrando en esa pelea es la India, ¿no? Y la otra, pues, es Europa en general, ¿no? También, pues, la Comunidad Económica Europea. Ok, entonces, estamos en un proceso realmente, todo esto lo que les estoy contando es porque estamos realmente en el mundo y gracias a la pandemia en un proceso de desglobalización. Estamos en un proceso de proteccionismo económico. Estamos con economías, volviendo a tener economías cerradas. Tenemos cierre de fronteras, eso es una economía cerrada. Entonces, estamos en procesos en este momento de adaptación, no a la globalización, sino a la desglobalización. Ahora, eso es la desglobalización física. Pero
estamos en un proceso de globalización más fuerte a nivel virtual, porque ahora nos tenemos que comunicar todos por internet, ¿cierto? Y si nos vamos a comunicar ahora con nuestros parientes que están en el exterior, pues tenemos que comunicarnos inclusive por internet. O sea, no hay otra fórmula, ¿no? Entonces, estamos en un proceso, digamos, de tecnología, del internet. En eso sí estamos siendo más la famosa población mundial, digamos, la famosa, ¿cómo se llamaba? Al internet antes se le llamaba... bueno, este es un problema es un tema de aula virtual, pero digamos antes se llamaba, ¿cómo se llamaba la? Ciberespacio. ¿El qué? Jorge. Ciberespacio. Jorge dice que ciberespacio. Ah, la ciberespacio. Bueno, se llama la aldea. Tenía otro nombre. Se llamaba la famosa aldea mundial, ¿cierto? O sea, estábamos en procesos de globalización, ¿cierto? Pero el internet siempre ha sido la aldea global, la famosa aldea global. Entonces, ahora, pues nos comunicamos y nos vemos, pues es a través de internet. Entonces, estamos en plena aldea global, la aldea global. Ok, tenemos unos retos muy grandes como el cambio constante que les estaba hablando, los temas de competitividad, los temas de productividad. Aquí, ¿qué es lo que estamos hablando? Que a mayor productividad podemos tener mayor rentabilidad, miren para dónde va la flecha, y a mayor rentabilidad podríamos ser más competitivos, es decir, aumentamos la competitividad. La rentabilidad está en función de ser más eficientes, más eficaces, y decimos que la eficiencia más la eficacia es igual a la efectividad. Hay un mapa conceptual de esto que ya se los voy a mostrar también. Tenemos que, uno de los retos más grandes es el crecimiento de las organizaciones. Y no solamente el crecimiento, sino la supervivencia de las organizaciones. Es uno de los retos más importantes de todos los dirigentes de las empresas. ¿Por qué? Porque tenemos unas estadísticas que nos dicen que más o menos el 60% de las empresas creadas en Colombia, inclusive en Bogotá, tal vez es la estadística de Bogotá, es un 60 y algo, de las empresas que se crean en un año, al año ya desaparecen. Es decir, tenemos una problemática en la creación de empresas y en la desaparición de las empresas, es decir, no son exitosas. Entonces, ahí hay que hacer un análisis y ver qué es lo que está pasando, por qué se acaban las empresas, ¿cierto? Y hay un problema precisamente de supervivencia, de continuidad empresarial. Eso es un análisis que hay que hacer muy a fondo. La Cámara de Comercio tiene esas estadísticas y tiene muchos análisis de por qué está pasando eso. Es un tema de falta de capital, muchas veces es una falta de fondeos, es un problema de falta de liderazgo, son problemas de muchas índoles, pero ahí hay problemas precisamente que podría uno decir, hay unos coyunturales y unos problemas estructurales en la formación de empresas. Pero nosotros tenemos que asumir ese reto, para el crecimiento de las organizaciones. Y tenemos que tener un protagonismo. Acá en el presente, miren esta parte también tan interesante, en el presente, tenemos que ser y buscar la colaboración empresarial. Esas son las famosas alianzas estratégicas, hay que buscar alianzas estratégicas. Buscar el famoso benchmarking, es decir, esas son herramientas de administración modernas. Tenemos que saber tomar decisiones o ser mejor tomador de decisiones. Tenemos que coordinar múltiples actividades, ¿cierto? En el presente, para poder tener un futuro. Tenemos que saber dirigir personas. Tenemos que evaluar el desempeño. Decimos que evaluar el desempeño con KPIs,
Los KPI son indicadores de desempeño. Esos son los famosos Key Performance Indicators, que son los indicadores de desempeño de las personas. Tenemos que evaluarlas y saber cómo están desempeñándose precisamente, o para capacitarlas o para reemplazarlas, porque si realmente no es apta por el cargo, nos tocaría mirar qué hacer con ella si no está aportando lo que se requiere para ese cargo. Ojo con eso, porque es que muchas veces utilizamos herramientas de la administración para soslayar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, utilizamos la reingeniería, por ejemplo. ¿Para qué utilizamos la reingeniería? Para echar gente, no para adaptar la organización al momento, como debe ser, y no es reemplazar la gente, sino reubicar la gente a donde mejor produzca, a donde mejor aporte a la organización. Sino aquí utilizamos la reingeniería como si fuera una herramienta, pero es para echar gente. Eso está mal hecho. Eso no es reingeniería. Eso es una grosería. Entonces, hay que saber utilizar las herramientas administrativas como debe ser para lo que es. Acá tenemos también un manejo de recursos. Tenemos en el que el presente manejar los recursos precisamente con eficiencia y eficacia. Aquí tenemos esa ecuación. Tenemos la ecuación que dice que la efectividad es igual a la eficiencia más la eficacia. Aquí está. Y tenemos todos los temas de las famosas teorías. Aquí se las vamos a ver con despacio. Vamos a nombrarlas rápidamente, más o menos por los años. En 1800 algo arranca la administración científica, en 1911 se consolida, 1903, la teoría de la burocracia. Aquí tenemos, en la clásica tenemos uno de los padres de la administración, que se llama Frederick Taylor, con la teoría clásica de la administración científica. Tenemos la burocrática con Max Weber, ¿cierto? La famosa burocracia. Tenemos la clásica con Henry Fayol, ¿cierto? La teoría de la administración positiva. Tenemos la de las relaciones humanas con Elton Mayo. Tenemos la estructuralista con Burham. Tenemos la teoría de sistemas, ¿cierto? Con Bowling. Tenemos la teoría del enfoque sociotécnico, que es con la teoría de Ansoff, o las famosas matrices insumo producto de Ansoff. Tenemos la teoría neoclásica con Peter Drucker, que Peter Drucker es el padre de la administración por objetivos. Tenemos la teoría del comportamiento con Maslow, la famosa pirámide de Maslow, que nos habla de las famosas necesidades básicas del ser humano. Eso vamos a verlas también en detalle. Tenemos el desarrollo organizacional, una de las escuelas, digamos, del desarrollo organizacional. La última es la teoría de la estrategia empresarial, que la maneja Henry Mintzberg, o sea, es el padre precisamente de la estrategia. Es un profesor del MIT, todavía vive. Estamos con la teoría situacional, que tenemos al padre de la famosa ventaja competitiva de las naciones, que es Michael Porter. Él también habla sobre las 5 fuerzas, el famoso diamante de Porter, los famosos clusters que habla Michael Porter, que hay que hacerle benchmarking y desarrollarlos. Y es el padre de la competitividad. Habla sobre las ventajas competitivas de las naciones y de las empresas, obviamente. Y aquí adelante también hay otras teorías administrativas, digamos, está William Nouchi, ¿cierto? La famosa teoría Z de la administración. Eso es como la teoría japonesa de la administración. Está la teoría X y Y de McGregory. Y hay otros aquí más abajo. Digamos que ahí encuentra uno las teorías clásicas, y vamos a ver también las teorías modernas de la administración. Y una muy importante, que son las famosas teorías del ciclo de calidad o la calidad, teorías de la calidad, que es muy importante en administración porque ha generado precisamente
el famoso mejoramiento continuo. Tenemos el ciclo de calidad de Edward Deming, ¿cierto? El famoso PHBA. Y estos ciclos de calidad, paradójicamente, fueron tomados al principio o incorporados al principio en la cultura industrial japonesa, y después sí fueron, cuando funcionó, ahí fueron llamados a Edward Deming de nuevo a Estados Unidos, ¿no? Cuando funcionó en Japón. Edwin, Profesor, cuéntame. Que para interrumpirlo, ¿vamos a profundizar alguna de las teorías? ¿Alguna de, por ejemplo, la teoría Z, X y Y? ¿Vamos a profundizarlas o solamente lo vamos a ver por repaso en administración? Vamos pues debido a que son muchas teorías, pues nos toca como profundizar solamente en las principales, y en las modernas sí vamos a profundizar en unas 4 muy importantes. No podemos profundizar en todas, pero sí las estamos nombrando pues para que ustedes tengan el conocimiento de que existen y que de pronto si están interesados en alguna en particular, yo les puedo dar algunas indicaciones, algunos videos, pues para que profundicen ustedes directamente. Bueno. Ok. Y tenemos el ciclo PHBA de Edward Deming, como les comentaba, muy importante, sobre todo por la capacidad de controlar, medir y mejorar precisamente en las organizaciones, en procesos, en ciclos de calidad, en producción, en todos los procesos de las organizaciones se puede mejorar, o sea, el famoso mejoramiento continuo. Entonces, aquí nació a través de la planeación en este ciclo. Es un ciclo, lo que llamamos nosotros círculos virtuosos. Hay círculos viciosos. Los círculos viciosos son los que generan la famosa entropía, es decir, desgaste de energía, pérdida de energía. La famosa entropía es pérdida de energía, pérdida de valor. Entonces, ojo con eso. Los famosos ciclos viciosos generan problemas, generan corrupción, generan problemas, generan pérdida de valor, generan pérdida de conocimiento a todo nivel. O sea, es la entropía, pérdida de energía. En cambio, los círculos virtuosos sí generan energía, generan positivismo, generan valor, y esos son los ciclos a los que tenemos que llamar las empresas y ser partícipes en las empresas. Este ciclo de calidad precisamente es un círculo virtuoso. Genera mejoramiento continuo. Muy importante. Es el famoso ciclo de calidad de Edward Deming. El ciclo PHBA. A raíz de eso se arranca con la planeación. Después se sigue con la acción. Importantísimo. Si uno puede planear, pero si no actúa, pues se queda en sueños, ¿no? Planear, accionar, B de verificar o de medir, es una forma de medir la verificación de alguna fórmula a través de una medición, a través de una observación, a través de un análisis, de una herramienta de análisis, se verifica, y A se ajusta, se hace un ajuste, ¿cierto? En la organización. Entonces, si está funcionando bien, pues se hace un ajuste para seguir mejorando en función de ese mejoramiento. Si está funcionando mal, pues se hace el ajuste para corregirlo. Entonces hay acciones correctivas y también hay acciones preventivas. Entonces, ojo con esos famosos temas de las auditorías que hay en Colombia, ¿no? El famoso tema de las auditorías de las diversas empresas es que son post. O sea, nos dicen que la auditoría nos dice dónde estuvo el problema. ¿Y qué carajo sacamos con eso si ya pasó el problema, ya se generó la pérdida de valor, ya se generó la pérdida de los recursos, ya se robaron los recursos? Entonces, lo que necesitamos es auditorías preventivas,
Auditorías antes de. A eso están llamados ahora los nuevos controles administrativos y los nuevos controles en las empresas. Todas las empresas ahora están teniendo los famosos controles SOX a nivel internacional. Son controles precisamente preventivos para que no haya corrupción, para que no haya lavado de dinero, para que no haya posibilidades de pérdidas de los recursos. Son controles preventivos. Se está dando eso a nivel internacional. Y las famosas normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, ¿cierto? Para los contadores, son normas, digamos, contables internacionales que nacen ¿de dónde? Si, tal vez les conté un poquito de eso, ¿no? ¿De dónde nacieron esas normas internacionales? Los contadores. Un desfalco en Estados Unidos. ¿De qué cosa? Un desfalco que hicieron en Estados Unidos. No me recuerdo el nombre de la compañía, pero sí nos lo dijo, profe. Exacto. De la famosa Enron, ¿cierto? Entonces, a raíz de ese desfalco, pues, nacieron estas normas, nacen todas estas normas para hablar el mismo idioma, y es un idioma de clarificación de recursos, de clarificación de partidas contables, y todo el mundo tiene que hablar ese mismo idioma. Las normas ISO, precisamente las famosas certificaciones de calidad y las famosas certificaciones de gestión de procesos, de los temas medioambientales, certificaciones ambientales, certificaciones en sistemas, todas estas normas son en función de hablar el mismo idioma con las empresas internacionales, de una empresa a otra, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros estamos certificándonos. Desde el año 2000 hubo una apertura muy grande en Colombia a que todas las empresas teníamos que certificarnos en algunos de los procesos, precisamente para poder empezar a ser empresas de lo que llamamos de talla mundial. Las empresas de talla mundial son las que tienen todos estos procesos certificados, y nosotros en muchas empresas, sobre todo pues las multinacionales en general y las empresas grandes, pues ya tienen todos estos procesos certificados. También ha habido un tema de certificación para las famosas pymes, ¿no? Para que las empresas también certifiquen sus procesos y empiecen a hablar el mismo idioma para ser proveedores de muchas empresas. Entonces, hay muchas empresas que exigen que usted tiene que tener ya ISO 9000. Inclusive a nivel estatal, si usted no tiene ciertas certificaciones y certificaciones de proveedor, pues ni siquiera puede licitar. Entonces, ojo con eso, porque las empresas también tienen que estandarizarse. Las empresas tienen que certificarse. O sea, la forma de estandarizarse es a través de una certificación de procesos. O sea, aplicar los ISOs. Entonces, ahí tenemos una labor también importante los dirigentes, los gerentes, los dueños de empresas, porque tenemos que estar hablando el mismo idioma de todas las empresas del mundo. Tenemos que estar certificados en ISOs, por ejemplo, en sistemas de gestión de calidad o sistemas de gestión gerencial. Ok, entonces esto, se me fue mucho tiempo en el mapa, pero es que este mapa era chévere para analizarlo. Tenemos unos videitos acá, alcanzamos a ver un video. Ah, carajo, nos sacó ya. Tenemos un video bien chévere. Veamos aunque sea un solo de los videitos, ¿ok? Veamos este videito de qué es administración. Bueno, veamos este más bien, este es rapidito. Este es un poquito más largo. Veamos este de administración y sus características como tal. Educatina, el sitio de educación número 1
1 de Latinoamérica. Hola, en este video vamos a estudiar a la administración y sus características. Para empezar, vamos a partir de una pregunta fundamental. ¿Qué es administración? Esta palabra la escuchamos todo el tiempo, tanto a nivel organizacional, cuando escuchamos decir que las empresas se administran, pero también lo llegamos a escuchar a nivel personal, cuando llegamos a decir que vamos a administrar nuestro tiempo, dinero y esfuerzo. Para poder entender mejor este concepto, vamos a estudiar a los elementos que lo componen. En primer lugar, tenemos el objetivo, que quiere decir que la administración siempre se enfoca a lograr fines y resultados. Esa es la famosa administración por objetivos. Siempre hay un objetivo en función de un resultado. Es decir, hay que lograr algún resultado. En segundo lugar, tenemos a la eficiencia, que es lograr los objetivos, minimizando costos por un lado, y maximizando la calidad. En tercer lugar tenemos la eficacia, que es lograr resultados en función de la calidad y el tiempo. El siguiente elemento es el grupo social, que dice que para que la administración exista, debe de llevarse a cabo por personas. El siguiente elemento es la coordinación de recursos, que dice que se deben combinar y sistematizar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos para lograr el fin común. Y por último tenemos a la productividad, que es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos. Considerando los elementos anteriores, podemos definir el concepto de administración como proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. Por otro lado, la administración tiene ciertas características esenciales que la diferencian de otras disciplinas. La primera característica es la universalidad, que quiere decir que la administración es aplicable en todas partes, tanto en los diferentes tipos de empresas y organizaciones como a nivel personal. La segunda característica es el valor instrumental, que dice que la administración es un medio para alcanzar objetivos. La tercera es la unidad temporal, que dice que la administración es un proceso en continuo movimiento en que todas sus partes existen y trabajan al mismo tiempo. La cuarta característica es la amplitud del ejercicio, que dice que la administración se aplica a todos los niveles de una organización por su carácter universal. La cuarta característica es la especificidad, en donde la administración tiene características propias que la distinguen de las demás. Por ejemplo, mientras que la contabilidad se refiere al registro de operaciones financieras, la administración se ocupa de maximizar recursos y minimizar costos. La siguiente es la interdisciplinariedad, en donde la administración se relaciona con todas las demás ciencias y disciplinas, y esto cumple el principio de universalidad. Y por último, la flexibilidad, que nos dice que la administración se adapta a las necesidades propias de cada grupo social o de cada persona que la aplica. Con esto podemos concluir que tanto el concepto de la administración, así como sus elementos y características, son muy importantes, ya que nos dan un panorama general de qué la conforma y cómo se aplica.
Educativa te recomienda los siguientes niveles. Ok, bueno muchachos, ya siendo las 9:53, vamos a revisar que todos estemos en línea. Marta Maya, ¿dónde anda? Viviana Rodríguez, Wilber Armando. No lo veo, ahora sí. Ok. Presente, profe. Presente, profe. Ok. Juan David Rodríguez, ¿dónde anda? Jorge Andrés Rey, ¿qué pasó? Michael, ya lo veo. Jorge Andrés, ¿sí estaba poniendo cuidado? Claro, profe, acá estoy. Ah, bueno. Juan David, ¿qué pasa con Lina Castro? Con Gabriel, con Samuel Grande, con Laura Sanabria, no las veo, no los veo. Camila Ruiz, Jimmy Sánchez. Mi cámara salió oscura, si quiere hago el intento. Haga el intento, haga el intento. Fernando, Vea, Alexandra mire, Cruz. ¿no sirve? Aquí estoy, profe. Alexandra no la veo. Fernando Castaño tampoco. No tengo la cámara. Estoy conectado en computador de mesa sin cámara, bro. Cristian Cano Rey, ¿dónde anda? Presente, profe, presente. Jimmy Sánchez. Pónganse en video, por favor. Gabriel B, no lo veo. Samuel Grande tampoco. Profe, es que estoy desde un computador de mesa, ¿no? Me salí y me desconecté desde el celular, solo en el de mesa. ¿Y Fernando Castaño y Alexandra Cruz están? Profe Castañeda, sí señora, acá estoy. Por Fernando Castañeda, ¿qué pasa con su cámara? Profe, lo que yo le comenté ahorita es que el internet está re malo, me sacó como 3 veces de la clase. Ok, Alexandra Cruz. Aquí estoy, profe. Bueno, y Eliana Gómez, no la veo. Sí, profe, sí, desde el celular y el computador. Eliana. Manuel Ángel. Manuel Ángel no lo veo. Manuel Ángel a la 1. Manuel Ángel a las 2. Así como dicen. Bueno, Manuel Ángel ya apareció. Cristian apareció. Manuel Ángel no ha aparecido. Sí, está escribiendo en el chat, profe. ¿Qué dice? Dice aquí, profe. Gracias. Pues no lo veo. Ok, bueno muchachos, entonces espero que hayamos tenido una buena sesión el día de hoy, pero nos faltó ver un poquito más los videos. Yo creo que arrancamos mañana con los videos que nos están haciendo falta para complementarlos rápidamente y seguimos. Tenemos que hacer mañana, miramos lo de los grupos. Bueno, acuérdense que tenemos lo de los grupos pendientes. Y mañana explico un poquito lo de las dinámicas de los grupos, a ver cómo los vamos a hacer y para qué vamos a hacer los grupos, ¿ok? Listo, profe. Bueno, entonces, diciendo estas palabras, hasta luego, muchachos, señoritas. Hasta luego, profe. Señores, nos vemos mañana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Ok. Bueno, ahí quedamos unos compañeros. Ya nos vemos entonces. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Chao.